El antiguo inquilino de mi casa me dejó unas instrucciones muy turbias para vivir aquí, parte 5. Recuerden que las demás partes las pueden buscar en la lista de reproducción que se llama Instrucciones del Inquilino. En la parte anterior nos habíamos quedado en que los hijos de Terry habían dejado entrar a los intrusos. Entre ellos, Natalia. Cuando Sophie vio a Natalia por primera vez, no pudo evitar pensar en Georgia, en su amiga, en cómo había quedado, en cómo la piel se le derretía y se le caía de su cuerpo. El olor de su cabello siendo quemado, el sonido que hacía y todo lo que había pasado después. Sophie no había tenido tiempo de contar cuántos de los intrusos estaban ahí en el departamento. Al principio pensó que eran unos 15, pero aparecieron más de alguna manera. Y Prudence le había dicho a Sophie que estos intrusos se hacían pasar por las personas que vivían en los departamentos que se habían quemado, pero los intrusos que estaban aquí eran muchos más de las personas que vivieron en esos departamentos. Eddie y Ellie, los hijos de Terry, se abrazaron a ella, a su mamá, porque estaban temblando de miedo al ver a los intrusos, y Sophie tuvo este instinto como de querer protegerlos, pero había algo que la detenía y era que aún no podía procesar bien los huecos que tenían como ojos. Natalia fue la que rompió el silencio y dirigiéndose hacia Terry le dijo: «Hola Terry, los niños me dijeron que nos puedes regalar un poco de azúcar». Después de unos minutos donde Terry no contestó, volteó directamente hacia Sophie y le dijo: «Por cierto, ¿cómo está tu amiga? Fue muy lamentable la manera en cómo terminamos nuestra visita porque yo la estaba disfrutando». A lo que Sophie, muy molesta, le contestó gritando: «No hables de ella, maldita enferma. No me asustas ni tú ni ninguno de tus amigos raros y no voy a dejar que te le acerques a los niños o a Terry». Natalia solamente se rió y Sophie se acobardó un poco, porque a pesar de que estaba muy enojada por lo de su novio, por lo de su amiga, ella no era ninguna heroína. Porque hacía unos días atrás ella era una chica común que estaba emocionada por la idea de irse a vivir con su novio y unos días después aquí estaba enfrentando a estos intrusos que ella no acababa de comprender qué eran. Su novio estaba muerto y estaba tratando de sobrevivir a este edificio que parecía una película de terror personal. Y encima de todo, les estaba haciendo frente a estos seres para defender a unos niños de aspecto demoníaco. Pero cuando les gritó que no les tenía miedo, en parte era cierto, porque ese miedo se iba reemplazando con el enojo. A lo que Natalia, muy quitada de la pena, muy seria, le contesta: «Sé que no nos tienes miedo. Lo noté cuando me encajaste el cuchillo en la garganta». Que por cierto, por eso estamos aquí. Mis hermanas y hermanos, señalando a todos los demás intrusos, no son los raros, son ustedes. Piensan que sus vidas tienen sentido en sus rutinas mundanas, en su pequeño mundo donde están atrapados. Y nada cambia, sus vidas son inútiles y desechables. Y es por eso que nosotros encendimos el fuego hace unos años. Después de terminar esta frase, se rió de una manera bastante psicótica, a lo que Terry, en voz muy baja, dijo: «Esas personas no eran desechables». A lo que Natalia, con este mismo tono psicótico que estaba teniendo, le dice: «¿Qué? ¿Qué dijiste, Terry? ¿Tienes algo que decir?». A lo que Terry, envalentonándose, contesta: «Yo era solamente una niña cuando eso sucedió, pero esas personas que se murieron en el incendio eran amigos de mis padres y eran buenas personas». Mientras toda esta conversación estaba sucediendo, la única que hablaba y se movía era Natalia. Todos los demás estaban como estatuas, lo cual lo hacía un poco más aterrador. A lo que Sophie intervino y dijo: «¿Por qué quemarías gente viva? ¿Qué ganas con eso?». Al mismo tiempo que daba un paso hacia adelante para ponerse entre los niños y Terry y entre los intrusos porque se veían que estaban a punto de atacarlos. A lo que Natalia contesta: «Nosotros estábamos viviendo de manera justa con nuestro líder Michael. Él nos había dirigido para que todos viviéramos así». Y cuando Natalia menciona el nombre de Michael, de su líder, todos los demás hicieron como ademanes de que lo respetaban. Pero Natalia continuó: «El hermano de Michael, llamado Jonathan, vivía en esos departamentos que nosotros quemamos. A veces nos dejaba pasar el rato ahí, pero él no vivía como nosotros y de hecho Michael y Jonathan no se llevaban para nada bien. No le gustaba a Jonathan nuestras creencias, pero aún así dejaba que nos quedáramos ahí por el crecimiento que estaba teniendo nuestro grupo. Además de que nuestro grupo nunca vivió dentro de las limitaciones de la sociedad y nunca dormimos.
Íbamos y veníamos como queríamos y además hacíamos introspecciones con música muy alta, que eso hacía que se molestaran todos los vecinos. Cuando Terry escucha esto, pone a los niños en su espalda atrás de ella y les dice: ustedes eran un grupo de hippies que seguían a un señor loco de mediana edad con trastornos mentales. ¿De qué estás hablando? O sea, escúchate, porque todo lo que estás diciendo es de que ustedes son una secta. Sophie no podía estar más de acuerdo con lo que había dicho Terry porque, en efecto, todo esto sonaba a una secta y esa secta fue la responsable de que todo un montón de personas fallecieran. Cuando Terry acabó de despotricar y de gritarles, las cortinas que tenían en la parte de atrás se incendiaron y las dos brincaron porque ya sabían de lo que eran capaces estos intrusos. A lo que Natalia le dijo: no nos insultes, estamos hartos de escuchar que nos digan que somos una secta. En eso, un hombre de los intrusos se puso un poco hacia adelante, ya que él era el que había incendiado las cortinas. Realmente es que Terry, los niños y Sophie seguían vivos porque los intrusos así lo estaban decidiendo. En cualquier momento les podían quitar la vida. A lo que Natalia dijo: Michael era el verdadero líder, no nada de las falsificaciones que escuchas en las noticias, ya que él realmente nos estaba enseñando a vivir en armonía y en paz. Aunque no negamos que para lograr eso teníamos que erradicar a los no creyentes. Él nos enseñó a abrazar lo malo que hay en nosotros y gracias a eso nosotros podemos hacer cosas extraordinarias. Sophie estaba pensando al mismo tiempo que estaba escuchando que sí, sonaba como un culto, pero eso no podía explicar el por qué los intrusos tenían estos poderes. Natalia continuó diciendo que las cosas salieron mal el día que Jonathan y Michael, los hermanos, tuvieron una discusión bastante acalorada y Jonathan les pidió a los intrusos que se fueran, ya que los demás vecinos ya habían llamado a la policía. De hecho, los intrusos ya habían decidido abandonar ese edificio porque ocurren muchas cosas raras ahí, es decir, que los intrusos tampoco son completamente responsables de lo que ocurre en ese edificio. La policía le pidió a todo el grupo que se retirara del edificio, pero ellos no tenían un lugar inmediato al cual irse, así que Michael estaba bastante furioso por eso, organizó una junta para que entre todos supieran quién le llamó a la policía. Tuvieron varias sospechas, pero no una persona determinada que le hubiera llamado a la policía, así que Michael dio la orden de que esa noche incendiaran todos esos departamentos que eran de no creyentes. «Como sabes, cumplimos», dijo Natalia, y toda la demás multitud comenzó a reírse como si esto fuera un chiste. Disfrutamos de sus gritos de cada hombre, mujer y niño. Era la primera vez que Michael nos dejaba soltar tanta energía y nos sentíamos bastante poderosos. Pero cuando ya habían incendiado todos los departamentos y se estaban dirigiendo hacia las escaleras, el edificio les jugó mal, porque como saben, no son unas escaleras normales. No los dejaban ni bajar ni subir. No importaba cuántas veces subieran o bajaran escalones, siempre acababan en el mismo piso que se estaba incendiando. Natalia dijo: no pasó mucho tiempo antes de que las llamas alcanzaran las escaleras y nosotros muriéramos junto con los no creyentes. Puede que hayamos muerto, pero no desaparecimos, solamente no podemos salir de este edificio. Ellos podían caminar por todos lados, andar en todos los pisos, pero no podían hacer mucho más que eso hasta que alguien les otorgara su permiso. Es por eso que se presentan en los demás departamentos pidiendo azúcar. Natalia dijo que ellos intentaron no causar ningún problema al principio porque estaban esperando a que Michael, su líder, llegara con ellos. Pasaron 2 meses y no vieron a Michael. Hasta que llegó un periódico con un título que cambiaría toda la situación. Y ese era la información de un residente llamado Bernie, el esposo de Prudence, fue vital para el encarcelamiento del líder de la secta local. Natalia vio la expresión de sorpresa de Sophie porque ese dato no lo sabía, Prudence no se lo dijo, así que Natalia le dijo: ¿qué? ¿La vieja bruja no te dio ese detalle? ¿No te dijo que su estúpido marido es la única razón por la cual estamos aquí? A partir de que llegó ese periódico y que supimos que Michael nunca iba a regresar gracias al esposo de Prudence, fue que empezamos a causar problemas. Aunque la estúpida de Prudence se dio cuenta que nosotros podemos volver a morir. Ella mató a 2 de nuestro grupo y es la única persona que puede detenernos. Mientras ella estaba cerca, nosotros no podíamos hacer la gran cosa. Pero luego se mudó y yo pensé tomar el control de nuevo hasta que me apuñalaste. Pero ya que Prudence se ha ido, empieza el juego de nuevo. Mientras Natalia estaba diciendo lo último, comenzó a enojarse y Sophie notó que los demás tenían como esta mentalidad de rebaño porque al ver
que ella se enojó, los demás comenzaron a agitarse también. Todo comenzó a ponerse muy caótico, ya que al principio todos estaban como estatuas y después comenzaron a moverse haciendo ruido. Al principio no se dieron cuenta, pero uno de ellos se estaba acercando hacia Terry y los niños. Era una adolescente, delgada y bonita, y cuando estaba a 1 metro de los niños cambiaron su apariencia de nuevo. Las garras que tenían se les hicieron mucho más largas y muy afiladas, y los huecos donde se supone que tenían los ojos se les hicieron mucho más profundos, si es que eso era posible. También los dientes puntiagudos que tenían los niños les crecieron mucho más. Ellie fue la primera que dio un salto hacia adelante, echándosele encima a esta chica que se les había acercado y le cortó toda la cara con sus garras. Tanto así que le sacó los ojos. Esta chica gritaba desesperada tratando de quitarse de encima a la niña, pero la niña no la dejaba porque sus garras estaban encajadas en su piel. Otros intrusos trataron de acercarse a esta chica para ayudarla, pero en eso salta Eddie y era quien mantenía como controlados a todos, ya que el aspecto de él también había cambiado, también le habían crecido los dientes, le habían salido garras mucho más afiladas. Estaba tratando como de dispersarlos cuando una luz muy fuerte se encendió, ya que ellos estaban incendiando el departamento de Terry. No saben cómo, pero estos 2 niños hicieron que esos 15 o 20 intrusos se fueran. Natalia trataba de herir a estos niños, pero era muy raro porque al momento que estaba tratando de lastimarlos, la vista la tenía muy fija en Sophie. Mientras salían del departamento de Terry, volteó y directamente a Sophie le dijo: esto no ha terminado. Sophie tenía mucho miedo de irse a su departamento esa noche, así que decidió quedarse en el departamento de Terry en el sillón que tenían en la sala. Ya cuando todo estuvo mucho más tranquilo, los niños tuvieron este aspecto que ya era extraño desde un principio, pero no era tanto como el segundo cambio que habían tenido, y volvieron a lo normal. Terry dijo: es que mis hijos son muy chiquitos como para entender qué pasó. Sophie no durmió mucho, nada nuevo. Cuando ella despertó, Terry todavía seguía dormida y no quería molestarla, así que Sophie, ya con luz de día, se fue hacia su departamento esperando no encontrarse con nada en el camino. Ella no sabía ni qué hora era ni nada, así que cuando iba llegando a la puerta de su departamento escuchó que alguien le hablaba. Y era Ian, el cartero, porque eran justamente las 8:54. Le dijo hola desde lejos, a lo que Sophie le dijo: oye, necesito hablar contigo, ¿puedes entrar aunque sea 5 minutos? El cartero acepta, entran al departamento y Sophie comienza a contarle todo lo que había pasado la noche anterior y le dijo: es que Natalia está buscando venganza y por alguna razón se quiere desquitar conmigo. Le rogó que por favor le dijera cómo matarlos, pero el cartero le dijo que no sabía. Solamente le dijo: mira, tú mantén tu puerta cerrada y no los dejes pasar, con eso vas a estar muy bien. Pero eso no resolvía nada. Hasta se hizo un poco el sorprendido cuando Sophie mencionó el hecho de querer matarlos. Ni siquiera le dijo algo como: oye, pues pregúntale a Prudence cómo es que le hizo, ni nada, y es cuando Sophie comenzó a sospechar. Sophie quería confiar en el cartero, de verdad quería, porque había sido muy vulnerable con él al decirle todo lo de Jaime, su novio. Pero al mismo tiempo estaba pensando: a ver, si Prudence olvidó decirme lo que su esposo había hecho, ¿qué más no me está diciendo? Además, convenientemente, tampoco me dijo cómo matar a estas criaturas y tampoco le dijo a nadie. Ella es la única que sabe. O sea, si ella decía que quería mucho a sus vecinos, que quería mucho el edificio y su casa, ¿por qué dejó a sus amigos aquí en el edificio conviviendo con estos seres y no darles esa herramienta de decirles cómo matarlos? Y pensando todo esto, Sophie llegó a la conclusión de que Prudence también podía ser una mentirosa. Y si Prudence también le había dicho a Sophie: puedes confiar en el cartero, ¿será que realmente no puede confiar en él? Ya que realmente el cartero no proporcionó ayuda ni dio respuestas certeras. Algo dentro de Sophie le decía que corriera al cartero. Necesitaba estar como que un momento sola, reconsiderar todo lo que estaba pasando, pensar, se inventó cualquier pretexto y mandó al cartero fuera de su departamento para que siguiera con su ronda. Después comenzó a pensar: ok, Prudence me dejó estas reglas, pero dejó muchas cosas muy importantes sin decirme. ¿Cómo sé yo que yo no soy parte de un juego enfermizo? ¿Cómo sé yo que no soy una marioneta de Prudence y ella me está preparando para fracasar porque dejó afuera de las instrucciones muchos detalles bastante importantes?
Si Prudence fue capaz de mantener a su nieta por años encerrada en una jaula, es porque a ella le gusta el sufrimiento. Sin embargo, Sophie no se iba a rendir tan fácilmente. Le iba a dar batalla a Natalia. Decidió que su próximo paso sería asistir a la junta del comité que se haría esa noche. Y así comenzaría a construir un ejército en contra de Natalia. También Sophie decidió que no necesitaba a Prudence con todos sus consejos. Esto era la guerra. Sophie se fue a su departamento básicamente a pensar en todo lo que había pasado recientemente, en lo que había descubierto de Prudence, en Terry, en sus hijos, en la confrontación, en lo que dijo Natalia, en qué planeaba hacerle Natalia a Sophie, entre todas las cosas. Recuerden que Sophie tenía días de que solamente había dormido un par de horas, sobrevivía a base de puro café, así que mientras estaba preparando una taza, finalmente escuchó los ruidos del vecino, que Prudence le dijo en su carta original que iba a ser ruidos de animales y que mejor no preguntara qué era eso. Y los ruidos eran mucho más horribles de lo que Sophie pudo imaginarse. Escuchando estos horribles sonidos, se acordó de la nota que le había dejado Prudence, la sacó, la leyó de nuevo, la releyó y no podía dejar de pensar en que ese hogar, ese departamento en el que estaba tan ilusionada de vivir con Jaime simplemente se había desmoronado y sentía que la estaban atacando por todos lados. Después su mente comenzó a divagar un poco pensando en si Jaime ya no está para aportar su parte pues de la renta de este departamento, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, tal vez si tomo otro trabajo y demás. Por un momento Sophie se sintió bien de pensar en cosas normales, no en cómo acabar con todos los monstruos del edificio donde vivía. Pero al mismo tiempo era extraño tratar de resolver su vida sabiendo que Jaime ya no iba a regresar. Era como si ella ya hubiera aceptado el hecho de que Jaime ya se había muerto. Después de perderse en sus pensamientos por un muy buen tiempo, se dio cuenta que ya casi era la hora en la que el comité se reunía, así que se arregló para irse. Debido al acontecimiento que ocurrió la noche anterior, es decir, la confrontación con los intrusos, ella ya no confiaba nada en Prudence y para ella era muy importante poner a los vecinos de su lado para esta guerra en contra de los intrusos. Más que nada de Natalia, que era quien la había amenazado. La reunión del comité era al mediodía en el departamento 31. Cuando se iba acercando al departamento, notó que había como un tablón de anuncios de todo el edificio y entre ellos decía que hoy pues era la reunión y que prometían té y galletitas, cosa que hizo que le doliera el estómago porque además de no dormir, ella no había comido bien en días. Cuando entró en el departamento fue que se dio cuenta realmente cuántas personas vivían en este edificio, ya que nunca los había visto más que a un par de ellos. El departamento estaba decorado como de los años 70, había un montón de sillas como de todos lados, de jardín, de plástico, para pues que estuvieran disponibles para todos los vecinos. Sophie por un momento se sentó sola, pero a los pocos minutos vio entrar a Terry y a los niños. Ella sonríe en cuanto los ve y los niños corren a abrazarla igual que Terry. Para ella se sintió muy bien ver caras conocidas porque notó que cuando entró al departamento, pues todos se le quedaban viendo ya que ella era la nueva y nadie la conocía. Sophie les devolvió el abrazo a los niños, pero no se podía quitar de su mente la imagen que había visto una noche antes en cómo ellos habían cambiado, en cómo habían atacado a los intrusos, pero cuando se separaron de ella fue que los vio y eran los niños normales que eran de día. Terry también la saluda y se sienta a un lado de ella. Sophie no pudo evitar voltear a ver a las manos de los niños y notar que ya no tenían garras, eran manos normales. Terry dijo en voz alta, como para que los demás vecinos escucharan: me alegra mucho que te hayas decidido a venir y ahora es que vas a conocer el lado bueno de vivir en este edificio porque no todo es malo. Como Sophie se quedó seria al escuchar esto, Terry agregó: ya vas a ver que no mordemos, jejeje. A lo que Sophie como que le cortó esa risa un poco irónica y le dijo: Terry, necesito tu ayuda para que los vecinos se pongan de mi lado y luchemos contra estos intrusos porque no podemos seguir viviendo así. De verdad, ¿quién quiere vivir con estos monstruos persiguiéndote por todos lados? Terry le contestó un poco apenada diciéndole: pues es que si no los dejas entrar a tu casa no pasa nada, solamente mantén la puerta cerrada, yo ya hablé con mis hijos y ya quedaron en que esto fue un accidente y que nunca más va a volver a pasar. Esa es la manera en que pues los alejas de ti, pero ¿qué más puedes hacer? Como Sophie se quedó callada de nuevo, Terry soltó un suspiro y le dijo: aunque te tengo que aceptar que a raíz de lo que pasó, mis hijos se sienten indestructibles. Me han estado diciendo toda la mañana que ellos van a matar a los malos.
Terry parecía totalmente resignada y Sophie volteó a ver a los niños como con un poquito de esperanza de que eso fuera cierto, pero al fin y al cabo eran unos niños. No podía imaginarse como que tener a los niños de su lado y que ellos corrieran el riesgo de que algo les pasara. Y realmente es que Sophie ya había pensado en la posibilidad de regresar a casa de Prudence para preguntarle la manera en la cual se podrían matar estas criaturas del elevador y a los intrusos, pero Sophie ya no quería nada que ver con Prudence. Le había dado un mal presentimiento desde el primer momento en que la vio y ahora dudaba de todo lo que ella le había dicho. Sophie le contestó a Terry diciéndole, es que no importa si solo mantenemos la puerta cerrada, o sea, el peligro está ahí, ellos están ahí acechándonos y lo que te pasó a ti le puede pasar a cualquier otro niño porque noto al entrar pues a este departamento que tus hijos no son los únicos niños que viven aquí. Estoy de acuerdo que no todos los niños son tan especiales como los tuyos, pero por eso mismo están en más riesgo. Al parecer, esto que dijo Sophie le tocó una fibra sensible a Terry porque se le llenaron los ojos de lágrimas y le dijo, ok, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y ahorita te presento a la presidenta, es muy estricta pero probablemente te deje hablar de este tema. Y le dijo, por cierto, esto siempre lo da Molly. Molly era la presidenta del comité y le dio Terry a Sophie un papelito doblado. En ese papelito, escrito de una manera muy formal, Molly había puesto los temas que se iban a tratar en esa reunión. Eran 6. El primero era bienvenida y presentaciones con disculpas por la ausencia. 2. La sustitución de las luces parpadeantes del departamento 11, ya que parece incitar a un comportamiento cruel de las mascotas y ancianos de ese departamento. 3. Entrega formal de una carta de preocupación de los residentes al hombre que no se mueve desde la parte inferior de la escalera en el piso 5. Número 4. Finanzas. Número 5. Las escaleras sin pasamanos que conducen al departamento 14 y los peligros para la salud y la seguridad que esto presenta. Y número 6. Insonorización del piso del señor Prentice número 48. Cuando Sophie estaba leyendo todo esto, se sorprendió, pero al mismo tiempo se alivió de saber que no solo ella estaba lidiando con una situación bastante fuerte en el edificio, sino que eran todos. Lo único que le llamó la atención fue leer este punto de el hombre que no se mueve, ya que recuerden que Sophie había usado estrictamente solo las escaleras desde que Jaime se perdió y no había visto a este señor, o por lo menos no lo había notado, el señor que no se movía. En eso, Molly, la presidenta, se pone de pie, da unos pequeños golpecitos con su cuchara en su taza y con eso comienza la reunión. Y dijo, bueno, ahora sí, ya estamos todos, ¿qué les parece si ya comenzamos? Y primero tenemos que presentarnos, como ustedes saben, y como han notado, tenemos una nueva cara aquí. Volteó a ver a Sophie y le dijo, por favor, querida, preséntate. Sophie se quedó un poco congelada al escuchar esto porque nunca había sido fan de hablar frente a tanta gente, así que Molly insistió y le dijo, ponte de pie y preséntate. A lo que Sophie, bastante incómoda, se pone de pie y dice, hola a todos, mi nombre es Sophie, vivo en el departamento 42, vivía junto con mi novio, pero a mi novio lo mataron las criaturas del elevador hace unos días. Lo mataron esas extrañas criaturas como ratas que ustedes tienen viviendo aquí. La gente a la que ustedes le llaman los intrusos no me deja en paz, y uno de ellos me quiere matar. Por cierto, y el limpiacristales que se pone en mi balcón hace que me quiera sacar los ojos con una cuchara cada que está tocando para que yo le abra. Mucho gusto. Ella se sentó y se mortificó inmediatamente porque pensó que había arruinado su posibilidad de poner a los demás vecinos de su lado para, pues, atacar a los intrusos, ya que todos se le quedaron viendo con cara de ¿qué le pasa? Y es que Sophie generalmente podía controlar sus emociones, pero era ya demasiado, ya no podía aguantar más y esto simplemente se le salió del fondo de su alma. Era tal su agotamiento mental que cuando tuvo este colapso y dijo todo esto, comenzó a sollozar y Terry nada más le ponía la mano en el hombro tratando de consolarla. Después de esto, todos los vecinos se quedaron callados. El silencio era bastante incómodo, a lo que Molly dice, ay, encantada de conocerte, Sophie, y lo siento mucho por tu novio, pero pues sí, este edificio tiene sus peculiaridades. Sabemos que la vida aquí puede ser un poco abrumadora y le dijimos a la anterior inquilina que queríamos interferir contigo, pero ella insistió en que no. De nuevo, siento mucho lo de tu novio, la situación con el elevador es bastante desafortunada. Pero todo esto que dijo, no crean que lo dijo como para consolar a Sophie, sino de una manera bastante fría que Sophie no creyó nada.
Después de esto, se pasaron rápidamente al punto 2 de esta reunión, que era cambiar las luces parpadeantes del departamento 11. Molly le estaba diciendo que no había suficiente presupuesto para cambiar las luces que parpadeaban en su departamento, a lo que esta chica se levanta de su silla, se levanta un poco la blusa y muestra una enorme mordida que tenía en el estómago que se le había hecho su perro desde que esas luces estaban parpadeando. Eso no cambió la respuesta de Molly, le siguió diciendo lo mismo, a lo que esta chica se levanta un poco el pantalón para mostrar el tobillo y ahí tenía una mordida un poco más pequeña, ya que era de su mamá, que ya era una anciana y también la había mordido. Sophie quería poner atención como en todos los temas, pero no podía concentrarse porque ella iba para una sola cosa, lo demás no le interesaba mucho que digamos. Después de lo que pareció una eternidad, por fin terminaron con todos los temas que se iban a tratar y finalmente Molly dijo que si había alguien que quería hablar sobre algún otro tema, a lo que Sophie levantó la mano. A lo que Molly le pregunta, Sophie, ¿en qué podemos ayudarte? Sophie se levanta de su silla y dice, necesito ayuda para deshacerme de los intrusos. No puedo ser la única en todo el edificio que no le guste vivir con miedo. Molly, muy seria, le dijo, mira querida, no es la primera vez que tenemos esta conversación con los demás inquilinos. Yo estoy muy consciente de que tú eres muy nueva aquí en este lugar, pero no hay nada que podamos hacer. Y con ese tema en particular, te recomiendo no abrirles la puerta y mantenerte alejado de ellos como el resto de nosotros. Sophie, muy molesta, contestó, pero es que eso no es suficiente. Los hijos de Terry, por accidente, le abrieron a estos intrusos ayer y casi todos morimos quemados. Y si el hijo de otra persona hace lo mismo y no tiene la misma suerte de sobrevivir, ¿qué vas a hacer? No puede ser que me digas eso cuando hace unas noches mi mejor amiga casi se muere, la dejaron irreconocible y está en el hospital inconsciente hasta el día de hoy por esas criaturas. Algunos inquilinos asintieron con la cabeza como estando de acuerdo con lo que estaba diciendo Sophie, que era precisamente lo que Sophie estaba buscando. Molly le dijo, mira, la única persona que sabe qué hacer en contra de esas criaturas es Prudence y esa mujer es muy difícil. No nos quiso decir cuáles fueron sus métodos porque claro que lo intentamos aunque tú creas que no. Lo que estás sugiriendo es una misión imposible y te recuerdo que tú eres nueva aquí. Y Sophie pensando, ya sé que soy nueva, o sea, no me lo tiene que estar mencionando tantas veces, ya se estaba molestando un poco. Uno de los vecinos se paró al fondo del departamento y dijo, yo me uno. Algunos otros más lo siguieron y en total fueron 5 vecinos que decidieron unirse a Sophie para terminar con estos intrusos. A Molly no le gustó nada la situación, pero como ya eran varios, decidió dejarlos intentar hacer esto. Junto con Terry y Sophie ya eran un grupo de 7 y Sophie les dice, vénganse a mi departamento, vamos a hablar sobre qué podemos hacer. Sophie estaba un poco ansiosa de que había invitado a personas desconocidas a su casa, se les quedó viendo mucho para ver que no fueran intrusos y que hubiera invitado a las personas incorrectas a su casa, pero al parecer no lo eran. Discutieron durante horas sobre qué podían hacer como para reunirlos a todos en un mismo lugar y matarlos ahí. Uno de los vecinos llamado Leo fue de los más creativos ya que dijo que llevaran a todas estas criaturas al elevador junto con todas las otras criaturas porque recuerden que son 2 especies diferentes. Los intrusos son los que queman y las ratas que viven en el elevador son las que matan a las personas. Así que Leo decía hay que llevar a los intrusos al elevador entre la 1, 11 y 3:33 y pues que se haga la guerra entre ellos. Al sentirse un poco más en confianza, Sophie decide contarles todo lo que había pasado los últimos días, la conversación que tuvo con Prudence, cómo fue que encontró las instrucciones, lo que pasó en el departamento de Terry y todo. A lo que una de las vecinas le dijo, Derek, el jardinero, nos hubiera ayudado, era tan buen hombre. A lo que Sophie dice, sí, Prudence de hecho me habló de Derek y me dijo que a partir de que el jardín se fue, Derek también se fue. A lo que esa misma vecina le contesta, fue horrible cuando Derek se fue y yo no sé por qué Prudence lo menciona, si Prudence era muy mala con él, yo vi por la ventana cómo Prudence le estaba destrozando sus rosas y todo su jardín a Derek cuando Derek solamente había sido amable con ella. Yo sé que estaba de luto por esa niña, por su nieta, pero Derek solamente quería ayudarla. Yo siempre he estado muy agradecida con Derek porque él es la única razón por la cual ya no tenemos esas criaturas horribles deambulando por todo el edificio, ya que mi hermano cuando tenía 4 años también fue desvivido por una de estas ratas. A lo que Sophie dice, oye, hablando de eso, hay algo que no entiendo. ¿Por qué si Prudence sabía cómo matar a estas criaturas, mataron solo a algunas y no a todas? O sea, ¿por qué razón dejarían a algunas todavía viviendo aquí?
A lo que otro de los vecinos se ríe y le dice, no te han contado la historia, ¿verdad? A lo que Sophie dice, ¿cuál historia? ¿De qué están hablando? Sophie ya estaba que se volvía loca porque cada vez se daba cuenta más que no podía confiar en nadie, ni en Prudence, ni en el cartero, ni en los vecinos, en nadie. Así que este vecino le dijo, mira, cuando Prudence y otros lograron saber cómo matar a estas criaturas, mataron solamente a un grupo. Ellos fueron los que se dieron cuenta que dejando comida es como se atraían a esas criaturas y empezaron a dejar restos de comida en un departamento que estaba solo. En una ocasión dejaron un montón de restos de comida y como era esperado llegaron estas criaturas en masa y ellos comenzaron a matarlas. Incendiaron todo el departamento y esas criaturas junto con él. O sea, eran cenizas sobre cenizas de tantas criaturas que había. Y luego de eso, 3 ratas se levantaron literalmente de las cenizas, mucho más inteligentes, fuertes y malos. Todo lo que logró Prudence fue hacer todo mucho peor que como estaba antes, ya que no los mató, simplemente los ayudó a evolucionar. Con esas 3 ratas que quedaron, murieron muchas más personas que antes de que trataran de matarlas. Tratamos de llegar nuevamente a un acuerdo, pero con ellos no se puede hablar, no se puede razonar, no se puede hacer nada. Solamente Derek tuvo la buena voluntad de ir con estas 3 criaturas y explicarles las reglas del elevador, que ellos solamente podían salir entre 1:11 y 3:33. Este nuevo acuerdo era que los dejarían vivir ahí y dejarían de matar a su especie, pero a cambio ellos dejarían de matar a la suya. Y para mostrarles algo de respeto, les iban a permitir un pequeño marco de tiempo para liberar su naturaleza instintiva, pero solamente si alguien venía a ellos, es decir, se subía al elevador. Ahora solamente quedan 2, porque Prudence logró matar a una, pero los hizo mucho más fuertes, porque cada vez que tú matas a una de estas criaturas, como que la absorben los demás y se hacen mucho peor. Terry, que estaba viendo al piso cuando toda esta conversación estaba pasando, dijo, es que Derek no va a regresar, ya pasaron muchísimos años, a lo que este mismo vecino le contesta, pues tú hablas siempre con tu querida Prudence, ¿acaso sabes algo que nosotros no? Terry se defendió diciendo, no hablo con ella todo el tiempo, pero sí estamos en contacto porque ella no me hizo nada, siempre fue muy amable conmigo. Se comenzó a hacer una discusión muy fuerte entre todos los vecinos, tanto así que Sophie los detuvo y les dijo, ¿saben qué? Ya váyanse, necesito dormir. Le hicieron caso, finalmente todos se fueron, la última en irse fue Terry y los niños que estaban viendo la televisión. Cuando Terry estaba por irse, le dio un abrazo a Sophie y le dijo cualquier cosa que necesites, estoy en mi departamento, te ofrezco café, galletas, todo lo que tú quieras. Y Sophie se sintió mal por ella porque realmente parecía que Terry era muy ingenua. Sophie se sentó en su departamento y se dio cuenta que estaba sola con sus pensamientos una vez más porque no podía confiar totalmente en alguien. Estaba pensando en qué poder hacer por horas, cuando finalmente tuvo una idea que al parecer fue muy buena. Para lo que ella necesitaba para hacer lo que planeaba, tenía que ir a una tienda que estaba ahí cerca. Cuando llega se da cuenta que no tenían lo suficiente, así que decide ir a otra tienda mucho más retirada, como a media hora de donde ella vivía. Cuando ella compra todo lo que necesitaba, traía un montón de bolsas pesadas y decidió, a ver, elevador o escaleras. Nuevamente ganaron las escaleras para subir a su departamento porque todavía no se animaba a estar en el mismo espacio donde su novio había perdido la vida. Y fíjense qué tan mal estaba la situación con las escaleras, que ella vivía en el 7º piso. En teoría tendría que subir pues 6 tramos de escaleras, subió 24. Y por fin puso atención y sí estaba el hombre que no se movía ahí. Cuando lo vio, se le puso la piel de gallina. Deja unas cosas en su departamento, vuelve a bajar y es que se pone a buscar dónde era el jardín. Y por fin lo encuentra. Era un pedacito donde había como pasto crecido así feo con hierbas y comienza como a excavar y a tratar de arreglarlo. Trabajó así durante 1 hora y media, ella ya se encontraba sudando, pero ya había adelantado bastante trabajo de arreglar ese pedacito de pasto. Casi se había rendido cuando se sienta un poco y es cuando nota que había un hombre ahí con ella, que ella no había escuchado que se había acercado, mucho menos que se había sentado en un banquito que tenía ahí cerca. Cuando Sophie lo ve, este hombre le devuelve la mirada, le sonríe y le dice, ¡ay, cómo extrañé este lugar! Mi nombre es Derek. Sophie, cuando levantó la vista y vio que ahí se encontraba Derek, se quedó sentada por unos cuantos minutos, sorprendida de ver que su plan, que era algo tan simple, había funcionado. Parecía algo demasiado fácil, sin embargo, ahí estaba Derek.
Derek tenía una cara bastante amable, con unas arruguitas abajo de sus ojos y en su frente, y por abajo de su boina se le veía su cabello color blanco. Después de unos cuantos minutos que Sophie no dijo absolutamente nada, Derek fue quien rompió el silencio y le dijo: «Qué bonito has dejado este pedazo de jardín, yo antes cuidaba pues el jardín que había aquí». Sophie ignoró lo que dijo Derek, fue directo al grano y le dijo: «Sé quién eres, te necesitamos con urgencia». A lo mejor sonó un poco maleducada, pero recuerden que Sophie tenía días sin dormir, estaba lidiando en que su novio había desaparecido, apenas se mudaron a este nuevo departamento y aparte lidiar con todas las criaturas que vivían ahí, así que Derek simplemente le contestó: «¿Cómo te llamas, cariño?». A lo que Sophie contesta: «Mi nombre es Sophie y vivo en el departamento 42». Aparentemente Derek sabía perfectamente quién vivía ahí antes de que llegara Sophie y le dijo: «Ah, o sea que Prudence ya se fue». Sophie le dijo: «Sí, efectivamente, Prudence ya se fue, pero todo el lugar es un desastre. Están ocurriendo tantas cosas al mismo tiempo en el edificio que todos los residentes estamos sufriendo». Ellos hablaron por lo que parecieron horas y horas y horas. Sophie le contó desde que se mudaron, cómo encontró el papel con las instrucciones que le había dejado Prudence, cómo había desaparecido Jaime, su novio, todo lo que había pasado después, la situación con los intrusos, en cómo se había quemado su amiga Georgia, todo con lujo de detalle, ya que Sophie sabía que no podía confiar en nadie, pero algo en Derek hacía que se sintiera en confianza y segura, algo que no había sentido desde que se mudó a este departamento. También le contó con detalle cómo es que había conocido a Terry, a sus 2 hijos y que ya sabía que Prudence era la única que sabía la manera en cómo matar a las criaturas. Y cuando escuchó esto, Derek nada más como que resopló un poco en desacuerdo con eso que acababa de decir, y eso le levantó la esperanza a Sophie porque era precisamente lo que ella quería: que hubiera alguien más que supiera cómo acabar con todas las criaturas que vivían en este edificio. Derek no dijo ni una sola palabra, dejó que Sophie hablara y le dijera todo. Lo único que le dijo al Sophie terminar de decirle todo fue: «Ah, sí, yo conocí a Terry, no conozco a sus hijos, yo me fui antes de que ella saliera embarazada, pero la conocí cuando era niña y me da gusto saber que se convirtió en una adulta tan linda». Pero bueno, se puso de pie y le dijo a Sophie: «Ven, acompáñame». Sophie estaba confundida, porque les digo, muy en sus adentros no quería confiar en nadie, pero al mismo tiempo necesitaba confiar en alguien para solucionar algo, lo que fuera o lo que se pudiera de toda la situación. Para sorpresa de Sophie, a donde Derek la llevaba era hacia el elevador. Sophie, casi por instinto, volteó a ver su reloj para ver qué hora era y eran apenas las 12:36. Derek, al notar esto, voltea y le dice: «No te preocupes, son como las 12:30, estás a salvo, estas criaturas no se encuentran por aquí por el elevador». Pero Sophie no quería entrar a ese lugar y le dijo: «Por favor, no me hagas hacer esto», mientras comenzaba a llorar, ya que Sophie todavía no soportaba el hecho de estar en el lugar donde su novio Jaime había desaparecido, presuntamente había muerto por estas criaturas. En eso Derek presiona el botón para llamar al elevador, se escuchó como venía bajando y abre sus puertas. Sophie estaba temblando completamente, pero Derek le dijo: «O sea, no te preocupes, estás a salvo y no quiero que entres nada más porque sí, sino es que tengo que mostrarte algo». Sophie no quería, pero vio tal sinceridad en los ojos de Derek y se veía que este hombre era completamente bueno, que accedió a entrar al elevador. Derek se puso atrás de ella poniéndole una mano en el hombro y le dijo: «Mira, ve el panel de esto de los botones y dime qué ves mal». Sophie observó con gran detenimiento todos los botones, los contó, vio los números y no veía nada fuera de lo común, así que negó con la cabeza viendo hacia Derek y Derek le dijo: «A ver, llévame al piso 9». Sophie voltea hacia los botones para presionar el del número 9, pero se dio cuenta que no había botón que llevara al piso 9. Del 8 se pasaba inmediatamente al 10 y al 11. Pero no sabía Sophie cómo explicarlo, ya que ella había contado los botones, no había nada diferente, pero simplemente no llevaba ningún botón al piso 9. Ella estaba convencida de que Derek había hecho desaparecer alguno de estos botones, pero no, porque estaba todo igual. Entonces pudo ver Derek la frustración que tenía Sophie. Era casi como si el edificio le estuviera jugando una mala broma a Sophie de nuevo. Así que Derek le dijo: «No te preocupes», y ambos salieron del elevador. Se sentaron al pie de las escaleras y es cuando Derek comienza a explicarle todo. Derek le dijo: «Mira, es que este edificio es como un organismo vivo.
Él puede abrir puertas hacia lugares que tú nunca imaginabas o cerrarlas para que nunca nadie entre ahí. Cuando hubo este incendio devastador que mató a tantas familias ahí dentro de sus propios hogares, el elevador usó algún mecanismo de defensa y bloqueó todo acceso al piso número 9. Yo me sentí muy mal cuando esto sucedió porque había personas maravillosas viviendo en esos departamentos, tanto gente dentro de la gama usual y los inusuales también, dando a entender que también tal vez había personas parecidas a los hijos de Terry. Esto fue una tragedia que me enojó demasiado, no sabía qué hacer, me sentía culpable también, ya que yo tengo la habilidad de saber qué necesitan los residentes, pero en esta ocasión no pude saberlo. No pude saber qué estaban planeando estas criaturas como para detenerlo y todo esto sucedió. Cuando Derek le estaba mencionando todo esto a Sophie, notó como uno de estos gatos sin pelo estaba paseándose por ahí y se puso en medio de ellos dos, a lo que Derek comienza a acariciarlo. Recuerden que estos gatos quemaban al tacto, pero al parecer a Derek no lo quemaban. Sophie trató de acariciarlo, pero a ella sí la quemó. Ahora, volviendo al tema del piso 9 bloqueado, cuando comenzó el incendio, pues el edificio activó algún mecanismo de defensa y bloqueó el piso 9 para que no se siguiera regando el fuego y las únicas personas que ya habían muerto pues fueran las únicas, pero ahí se incluyeron algunas de las criaturas de los intrusos que hicieron esto. El edificio solamente desbloqueó ese piso cuando ya se había terminado el fuego y todos estaban muertos. Recuerden que Sophie había descubierto anteriormente que los intrusos no eran para nada las personas que vivieron y se quemaron en esos departamentos. Derek continuó diciendo que estos intrusos se quedaron como ahí atorados en el piso 9 como por una semana y después volvieron a los demás departamentos para pedir azúcar. Saben que esta era la línea que usaban para que tú les permitieras entrar y fuera cuando te quemaran vivo, como le había pasado a Georgia, la amiga de Sophie. Toda la comunidad estaba aterrorizada y muy afligida por todos los que habían muerto en ese incendio. Derek continuó diciendo que no importaba cuánto intentara, no podía quitar de encima a los intrusos, así que se le ocurrió la idea de llevar a Prudence al piso 9, ya que parecía una mujer bastante razonable y que pudiera ayudarlo. Pero después se dieron cuenta que el piso 9 de nuevo estaba sellado porque en el elevador ya no aparecía ningún número 9 que llevara a ese piso. Y si por ejemplo Prudence trataba de subir a él por las escaleras, del piso 8 se pasaba inmediatamente al 10 y al 11. Nadie se había dado cuenta antes por todo lo que había pasado, nadie quería llegar a ese piso porque este edificio es como una criatura. Sophie nada más lo escuchaba hablar y decía, es que ¿qué estoy escuchando? O sea, sí estoy muy cansada, no he dormido por días, el cansancio mental está a tope, pero estaba razonando todo lo que Derek le estaba diciendo. A Derek se le ocurrió más tarde ir él solo por las escaleras a buscar el piso 9 y afortunadamente lo logró, ya que el piso 9 se había desbloqueado para él. Si Prudence iba sola, no podía acceder a ese piso, pero si Derek la acompañaba, los dos podían llegar a él. Exploraron todo el piso, todos los departamentos, no quedaba absolutamente nada, puras cenizas, todo ya saben color carbón y varias pertenencias de lo que habían sido sus amigos y compañeros residentes, todos quemados. Y eventualmente encontraron que en este piso también estaban los intrusos. Parece ser que aquí es donde ellos pasan el tiempo cuando no andan por los demás departamentos pidiendo entrar para pedir azúcar. Derek también pudo notar en la cara de algunos intrusos que se veían afligidos también, a ellos tampoco les gustaba estar en este piso. Este intruso le dijo a Derek, yo vengo del departamento 66 y más intrusos se acercaron cuando escucharon a este hablar. Prudence estaba aterrorizada y además comenzó a sentir su cuerpo caliente porque ya se estaba quemando. Trató de alejarse un poco de todos los intrusos y de Derek, pero eso no alivió para nada pues esa quemazón que estaba sintiendo, ya que se estaba quemando viva. Y ahí fue donde Derek se dio cuenta que él no sentía nada. Al parecer no podían afectarlo con esto que hacían de quemarlos. Él dijo, mira, las cosas más extrañas de la vida parecen no afectarme y yo no sé por qué. A veces incluso sé cómo lidiar con todo esto sin saber el por qué, es como si algo estuviera programado en mí.
Lo que hizo Derek fue tomar a este hombre, al intruso, y meterlo en su departamento que había dicho que era el número 66. Como pueden ver, no tiene puertas ni nada, todo estaba totalmente quemado. Entonces lo mete a ese espacio que era el departamento y este hombre empieza a gritar, el intruso comienza a gritar y a tratar de salir del departamento, pero cuando estaba a punto de cruzar la puerta no podía, como si hubiera una puerta invisible ahí. Al parecer, este intruso también se estaba quemando, por eso gritaba y trataba de huir, pero no podía irse. Prudence vio lo que había hecho Derek, así que lo repitió con otro de los intrusos. Con mucho más esfuerzo y mucho dolor, logró meter a otro en otro departamento. Y pasó lo mismo que con el intruso de Derek, trataba de huir y gritaba pero no podía salir de ese departamento donde lo había metido Prudence y se estaba quemando vivo. Prudence quería ir por todos los demás intrusos, pero ella ya se estaba quemando, incluso ya tenía en toda su piel ampollas. Ya casi se estaba desmayando, así que Derek la arrastró fuera de ese piso y en las escaleras ella ya sintió un poco de alivio a pues cómo se estaba quemando. Días después, Prudence le rogó a Derek que la llevara de nuevo a este piso, que no importara que ella se estuviera quemando. Dijo, es que necesitas acompañarme porque las escaleras no me dan acceso a mí sola, necesitas ir tú conmigo. A lo que Derek le dijo, no, es demasiado peligroso, además los residentes ya están aprendiendo a que si ellos se presentan en su puerta simplemente no les abren y ya con eso están a salvo. Sophie se le quedó viendo un poco confundida de por qué no erradicar con todos los intrusos, así que Derek le dijo, no me malinterpretes, no es algo con lo que yo no quisiera lidiar, simplemente que fue al mismo tiempo en que el consejo dijo que sí haría el edificio de al lado y me quitaron el jardín, o sea que él desapareció. Derek continuó diciendo, tras esta decisión no me dejó en mi mejor momento, yo ya no podía hacer nada porque me sentía muy mal, así que permití que Prudence y Molly, recuerden que Molly era la encargada de todo el comité, hablaran con las criaturas del elevador. Me volví después de eso desconfiado de todos y al poco tiempo yo me fui. Yo me imaginé que Prudence tenía la intención de quemarlos a todos, pero al parecer eso no pasó. Se quedaron aquí y ahora te están amenazando a ti. Yo mañana me iré, pero no te preocupes que voy a arreglar todo el desastre que debía de haber arreglado desde antes. Siento mucho que el edificio te haya afectado tanto, también me gustaría conocer a los gemelos de Terry, pero yo mañana me tengo que ir. Sophie lo interrumpió y le dijo, voy a ir contigo mañana porque quiero deshacerme de Natalia. A lo que Derek le contestó, no, porque te van a atacar. Y ahí Derek cortó la conversación por completo. Sophie se regresó a su departamento a tratar de dormir, pero no pudo pensando en dónde dormía Derek, o sea, dónde estuvo todo este tiempo. Y bueno, ¿acaso necesitaría dormir algún lugar para dormir, algo para comer o algo así? A la mañana siguiente, Sophie salió muy temprano de su departamento, se fue por las escaleras, pasó por el hombre del piso 5 que seguía sin moverse. Se sentó en los escalones del piso 8 esperando a que llegara Derek. No importaba si ella se tuviera que quedar ahí todo el día o toda la noche, ella quería ir sí o sí al piso 9. Claro que antes intentó llegar por ella sola y del piso 8 se pasó al 10 y al 11 y del 10 se brincó al 8. No podía, estaba bloqueado también para ella. Así que volvió al piso 8 y se sentó ahí a esperar a Derek. Afortunadamente no esperó mucho porque Derek llegó a las 11 de la mañana, pero para esa hora Sophie ya tenía 3 horas ahí sentada. Pero había valido la pena la espera. Cuando Derek la vio, no se vio para nada sorprendido. Su cara todavía se veía bastante amable, aunque un poco decepcionado, y le dijo, no puedo detenerte, ¿verdad? A lo que Sophie le dijo, no. A lo que Derek le dijo, bueno, te voy a dejar que me acompañes, pero me tienes que prometer una cosa, siempre tienes que estar atrás de mí, porque esa chica, en cuanto te vea, refiriéndose a Natalia, te va a atacar. Si tú consigues hacer lo mismo que nosotros con los demás intrusos, haz lo que tú tengas que hacer con Natalia, pero siempre estate atrás de mí, a lo que Sophie acepta. Van subiendo por las escaleras del piso 8 y por primera vez en la vida, Sophie vio el anuncio del piso 9 en las escaleras. El piso que no existía. Cuando entraron a este piso fue como un mundo completamente nuevo y devastador al mismo tiempo. Sophie no había conocido a ninguno de los inquilinos que habían vivido aquí, pero toda la imagen estaba muy fea. Como les dije, no quedó absolutamente nada más que el puro cascarón de lo que fueron casas de personas reales. Fue devastador para ella presenciar toda esta escena.
Además, pensar en que todas estas vidas se habían perdido innecesariamente. Sophie no tuvo mucho tiempo para pensar, porque inmediatamente vio a Natalia, que caminaba furiosa hacia ella, gritándole ¿cómo fregados llegaste aquí? Sophie comenzó a sentir que le daba calor. Derek lo que hizo fue tomar a Sophie del brazo y ponerla atrás de él, todavía agarrándole el brazo, y le preguntó a Natalia ¿dónde vives? A Sophie ya le estaban cayendo gotas de sudor por toda la frente. Recuerden que ella comenzó a sentirse caliente, y recuerden que Georgia le había dicho a Sophie, ella es Natalia, tu vecina del número tal, pero Sophie no podía pensar claramente porque ella ya se estaba quemando, ya no podía pensar bien. Lo que Natalia contestó, no soy tan estúpida, yo ya sé lo que hicieron con los demás. Cuando Natalia dijo esto, hizo un ademán para señalar uno de los departamentos que tenía en la parte de atrás, que era el número 66, y ahí Sophie alcanzaba a ver un cuerpo tirado, pero sí se estaba moviendo, como respirando con mucho trabajo, pero no estaba muerto. Solamente estaba como existiendo en su habitación, y fue cuando Sophie se dio cuenta de otra mentira que le había dicho Prudence. Ella no había matado a nadie, porque no se pueden matar a los intrusos. A Sophie ya le estaba comenzando a picar la piel de la cara, de las manos, de todos lados, y trataba de pensar qué le había dicho Georgia. Derek trataba de contener a Natalia lejos de Sophie, pero a Sophie le comenzaron a arder las puntas de su cabello cuando recordó el número y le dijo en el número 71. Apenas Sophie acabó de gritar el número cuando Derek ya había tomado a Natalia por los brazos y la estaba empujando hacia ese departamento. Natalia comenzó a rasguñarle la cara a Derek, así casi para sacarle los ojos, pero Derek no la soltaba y además Derek no se estaba quemando. Cuando estaban a punto de entrar a ese departamento, Derek volteó con Sophie y le dijo, tú hazlo y después sal corriendo de aquí, algo que le pareció muy prudente a Sophie, así que con todas sus fuerzas empujó a Natalia dentro del departamento 71. Sophie ya estaba en agonía, ya toda su piel estaba llena de ampollas, pero aún así se detuvo unos segundos a apreciar cómo Natalia estaba sufriendo y tratando de huir de su departamento. Derek le dijo que era hora de irse, así que ambos salieron corriendo hacia el pasillo de ese piso 9. Antes de salir, Sophie se detuvo un poco y volteó a ver todo el piso, ya que probablemente esa sería la última vez que lo vería. Apreció todo un poco y después salió. Sophie podía escuchar gritos de enojo no tan fuertes dentro de este piso. Derek aún no salía, comenzó a preocuparse un poco de si tendría que regresar por él, pero en eso Derek llega con ella. Derek no le dijo nada a Sophie, solamente le estaba observando las quemaduras de tercer grado que traía en la piel. Caminaron en silencio hacia el piso donde estaba el departamento de Sophie. Tardaron unos cuantos pisos en bajar y cuando llegaron aquí, Sophie le invitó a Derek una taza de café, a lo cual él se negó y le dijo voy a visitar a otros viejos amigos que tengo aquí. A pesar de las heridas que traía Sophie, no pudo evitar sonreír y ver cómo su amigo Derek se alejaba por el pasillo. Ella estaba contenta de que hubiera algo bueno en este edificio. Sin embargo, después de que Derek comenzó a dar unos pasos, comenzó a desvanecerse casi como si fuera un fantasma. Mientras más se alejaba, más transparente él se volvía. Sophie salió corriendo tras él, llamándolo, pero ya no estaba por ninguna parte. Ella caminó por todo el pasillo, esperando llegar a la ventana que daba vista hacia el jardín, esperando que ahí estuviera Derek en la misma banca donde lo había encontrado. Y no estaba, pero sí había alguien ahí. Quien estaba ahí era Prudence y con unas tijeras estaba destruyendo el jardín que acababa de arreglar Natalia para Derek. Sophie estaba impactada de ver la expresión de maníaca que tenía Prudence al destrozar todo el jardín que ella acababa de arreglar. Estaba en shock, tanto así que ya ni siquiera le dolían las heridas por las quemaduras que tenía. Ella se sentía casi entumida del shock que era ver toda esta escena y todo aquel alivio que sintió al deshacerse de Natalia, al poder ya encontrar la solución a algo de lo que pasaba en el edificio, se fuera desvaneciendo. Igualmente se fue la alegría de haber encontrado un amigo en Derek, al igual como se iba el jardín. Todas las preguntas posibles que ustedes se hacen en su cabeza también se hacían en la cabeza de Sophie. Sentía una ira y una frustración casi burbujeándole por dentro de su cuerpo y cada pregunta que ella se hacía y que podía responderse solamente hacía que tuviera otras 10 más sin respuestas.
Pero solamente una de todas esas era la importante, y esa era cómo era que Prudence sabía que ella había hecho todo esto. De repente Sophie pensó en Terry, ya ven que ellas dos tenían pues conversaciones telefónicas, pero Sophie no creía en que Terry, una pues mujer tan agradable, fuera capaz de hablarle sabiendo que Prudence haría todo esto. También pensó en Ian, el cartero, porque a pesar de que Prudence le dijo a Sophie que podía confiar en él, ella nunca lo hizo, nunca sintió buenas vibras viniendo de él. Pero tal vez había visto a Derek mientras estaba subiendo las escaleras haciendo sus rondines, y por eso es que supo por qué es que regresó. Sophie se quedó ahí observando desde la ventana toda la situación del jardín, y cuando por fin Prudence terminó de destrozarlo todo, se desplomó en la banca que estaba ahí a llorar. Prudence puso su cabeza entre sus manos, sollozando, mientras alrededor estaban todas las hojas rotas que ella acababa de arrancar. Ahí es cuando Sophie decide bajar al jardín con ella. En esta ocasión las escaleras fueron amables con Sophie porque bajó de inmediato. Recuerden que ella estaba con el piso 7 y esta vez bajó simplemente 2 tramos de escaleras y ya estaba abajo. Cuando llegó al jardín, lo único que Sophie pudo decir fue ¿qué te pasa? Prudence, en cuanto la escuchó, se enderezó de cómo estaba sollozando y le dijo eres una niña estúpida. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Y su tono no era para nada que estuviera llorando, sino de que estaba muy enojada. A lo que Sophie contestó, ¿yo? ¿Tú crees que yo soy la mala? Tú dejaste una nota escondida con instrucciones esenciales de cómo sobrevivir a este edificio, pero sabías que no las iba a encontrar y gracias a ti se murió Jaime. Además, lo que le estás haciendo a tu nieta, y ahí fue donde Prudence se enojó. Prudence solamente le contestó, no te atrevas a hablar de ella, derrumbándose en el banco a sollozar de nuevo. Sophie no sabía qué hacer, así que se sentó en el suelo, que esto probablemente no era una muy buena idea, ya que ella sabía que no podía confiar en Prudence, y no era que lo hubiera olvidado, pero la escena de una anciana llorando sí le dolió a ella también. A pesar de todo, que Prudence estuviera llorando la hizo sentir horrible. Así que después de unos minutos, Sophie le preguntó, ¿cómo es que tú supiste lo del jardín? Prudence sacó un trozo de papel que traía en su bolsa y se lo dio a Sophie. Y en ese papel decía, querida Prudence, no podía existir sabiendo lo que había hecho. Nunca debí de habértelo dicho. Los 2 últimos no se harán más fuertes, ella nunca fue suya para empezar, pero tengo que acabar con su sufrimiento. Lo siento, atentamente, Derek. Y a pesar de que no decía explícitamente qué había pasado, Sophie entendió de inmediato. Lila, la nieta de Prudence, o lo que quedaba de ella, se había ido también. Recuerden que en el elevador quedaban 2 de estas criaturas, mitad humano, mitad rata, y en el tiempo donde Sophie se fue a su departamento a tratar de dormir, Derek se hizo cargo de estas 2 criaturas. Cuando esas criaturas desaparecieron, recuerden que entre ellos como que se absorbían, también desapareció Lila. Cuando Sophie leyó esta nota, Prudence le dijo, todo esto es culpa tuya, toda mi familia se ha ido por culpa tuya. Eso le dolió mucho a Sophie por alguna razón, así que le dijo, ¿cómo es posible que digas eso? Tú tenías a Lila en una jaula dándole comida de perro. Lila murió en el elevador igual que mi Jaime. Sophie le costó trabajo decir estas palabras porque era, les digo, como aceptar lo que le había pasado a Jaime, que ella ya lo sabía pero no podía aceptarlo aún. Sí le dolía, pero no iba a dejar que Prudence la culpara de todo, ya que Lila estuviera muerta era mejor que en el estado en cómo estaba. Así que Prudence se puso de pie y le dijo, ah sí, ¿y qué te pasó en la cara? ¿A poco te llevaron al piso 9? Mira, según te iban a ayudar y ahora hasta te han desfigurado la cara. Realmente Prudence tenía una habilidad para voltear las cosas y al momento en que ella mencionó la cara de Sophie, comenzó a arderle porque ella realmente necesitaba atención médica por aquellas quemaduras. Sophie se enojó ya que se estaba refiriendo a Derek y le dijo, eso no es culpa suya, tú arruinaste todo esto y él solamente tuvo que ir a arreglarlo. Tú misma me lo dijiste. Al mismo momento se estaba defendiendo de Prudence, pero Sophie se sentía muy incómoda porque de todos modos Lila era una niña y se sentía mal lo que le había pasado. Más que nada porque era una niña inocente pagando los errores de Prudence. Prudence continuó diciéndole, ¿y eso a ti qué te importa? Por lo menos tenía a mi nieta conmigo, después perdí a mi esposo, después perdí mi casa.
Ahora tengo que llorar por Lila de nuevo y todo gracias a ti. Fui pensando, pues es que yo también perdí a alguien, o sea, perdí a mi novio y no podía creer que Prudence fuera tan egoísta. Prudence continuó hablando y le dijo, déjame contarte algo sobre Lila. Ella era una niña preciosa, súper inteligente y como te dije antes, yo tengo otros 2 hijos mayores con los cuales no tengo relación. Ninguno me habla porque son unos malagradecidos. De hecho, mis 2 hijos mayores me dejaron de hablar mucho antes de que ocurriera lo de Lila. Yo tengo más nietos, pero Lila fue la primera oportunidad que tuve para conocer a alguno de ellos. No tengo idea porque todos mis hijos están resentidos conmigo. Yo les di una buena educación, pero ellos siempre me han dicho que fui una mamá cruel. Así que me sorprendió mucho cuando mi hijo permitió que Lila se quedara unos días en mi casa. Ya que entre mi hijo, el papá de Lila, y yo no había una relación entre mamá e hijo amorosos, pero esta era la primera oportunidad. Aunque me sorprendió más el hecho de que haya convencido a su esposa que dejara a Lila quedarse porque yo nunca le he caído bien y a mí tampoco me cae bien ella. Después de lo que pasó con Lila, yo no he vuelto a saber de mis hijos y sé que nunca voy a conocer al resto de mis nietos, así que cuando Derek me dio esa oportunidad, yo la tomé. Y sí, no fui del todo sincera contigo la primera vez que hablamos. Dije que yo no quería esto, pero en realidad sí, porque yo estaba desesperada por traer a Lila conmigo de nuevo. Yo ya sabía cómo iba a regresar Lila porque Derek me lo explicó tratando de desanimarme, pero eso solo hizo que yo lo quisiera más. Sabía perfectamente en lo que me estaba metiendo y Lila no necesitaba a nadie más que su abuela para cuidarla. Mi problema con Derek empezó cuando él intentó matarla la primera vez. O sea, ¿qué clase de monstruo quiere matar a una niña? Así que yo destruí su jardín. Él me dijo que estaba arrepentido de haberme dicho cómo traer de regreso a Lila y él trataba de deshacerse de ella, así que destruí su jardín antes de que empezaran a construir el edificio de al lado y escondí a Lila hasta que la construcción comenzó. Cuando por fin Derek desapareció, yo sabía que Lila y yo íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntas. Ernie, mi esposo, para ese punto me odiaba porque yo solamente quería pasar todo mi tiempo cuidando a Lila. Que realmente yo llegué a amarla así como ella regresó. Y cuando escuchó esto, Sophie se sintió muy mal. Que escuchar a Prudence era casi como describir los sentimientos que Sophie tenía, ya que recuerden que para este punto ella todavía no había podido llorar la pérdida de Jaime. Tanto Jaime como su vida anterior, sus sueños, aspiraciones y todo lo que tenían antes de llegar a este edificio se sentían ahora tan lejanos. Pero al mismo tiempo se sintió bien de ver que Derek nunca le mintió a Prudence, o sea, él no quería crear a esta mitad rata, mitad lila, ya que Derek era realmente bueno, así que Sophie le contestó, es que esto era lo mejor, o sea, sí, Lila estaba viviendo, pero realmente no tenía una vida. ¿Cómo es que pudiste haberle hecho eso si es de tu misma sangre? Lo que Prudence contestó bastante molesta, tú no tienes ni idea, este lugar te hace hacer cosas irracionales y Lila por lo menos tenía vida. Ella me tenía a mí y yo era lo único que ella necesitaba. Pues sí, en teoría sí tenía razón porque también Sophie había hecho cosas bastante irracionales. Prudence ya había dejado de llorar y en su cara se veía que estaba creciendo y creciendo su ira. Sophie trató de explicarle que realmente Lila no era la niña que había conocido, no era su nieta, pero parecía que Prudence había desarrollado un apego por esta criatura. Cada que Sophie le daba un argumento racional a lo que Prudence estaba diciendo, ella contestaba cada vez con gritos más fuertes y más enfurecida. La discusión no estaba llevando a ninguna parte, solamente Prudence gritaba, Sophie contestaba, Prudence volvía a gritar y ahí parecía que iba a pasar una eternidad. Después de un tiempo, Prudence comenzó a acercarse a Sophie y a pesar de que era una anciana pues frágil, era realmente aterradora. Además de que Prudence estaba realmente desquiciada, lo que hizo Sophie fue ponerse de pie y hacerse unos pasos hacia atrás para poner algo de distancia entre ellas. Ya eran tanto los gritos que Sophie podía escuchar y ver cómo algunos de los vecinos del edificio de departamentos estaban saliendo para ver qué era lo que estaba pasando o para qué era aquella discusión y tanto grito. Sophie se dio la vuelta como para ver hacia las ventanas y vio a los gemelos de Terry asomados por la ventana saludándola. Además de estarla saludando frenéticamente con la mano, parecía que le estaban señalando algo, pero Sophie nada más les contestaba el saludo sin saber a qué se estaban refiriendo.
Sophie seguía viendo a los gemelos tratando de descifrar qué querían decir y fue cuando escuchó el arrastrar de las tijeras con el que Prudence había destrozado todo el jardín así por el piso y le dijo: eres una maldita desagradecida y no te mereces mi hogar. A eso era a lo que se estaban refiriendo los gemelos. Sophie nunca debió quitarle la vista de encima a Prudence. Afortunadamente, y no sabe Sophie de dónde salieron sus instintos de defensa, lo que hizo en vez de congelarse esta vez fue correr por su vida. A pesar de que Sophie iba corriendo con toda la velocidad que sus piernas le permitían, Prudence no iba muy atrás de ella, así que ella, corriendo por los pasillos, iba tocando las puertas de los departamentos para ver qué vecino la ayudaba o por lo menos que llamara a la policía, pero nadie contestaba y Sophie no podía culparlos porque ya conocían a Prudence. Subió corriendo las escaleras, todavía con Prudence atrás de ella, y llegó al segundo piso, que se encontró lo mismo. Todas las puertas de todos los departamentos estaban selladas. Ella seguía gritando que por favor la ayudaran, y afortunadamente algunos vecinos salieron con objetos pesados tratando de detener a Prudence, dándole oportunidad a Sophie para que siguiera corriendo, llegando al departamento de Terry. Cuando ella tocó la puerta, muy desesperada, notó que Prudence esta vez no estaba atrás de ella y pensó que los vecinos del piso 2 la habían detenido. Cuando Terry abrió la puerta, los gemelos la abrazaron y Terry cerró rápidamente la puerta detrás de ella. Sophie le contó todo a Terry, todo lo que había pasado, todo lo que había hecho Prudence, y Terry no podía creerlo. Resultaba que nadie sabía lo de Lila. Nadie sabía que Prudence la había traído de regreso y que la tenía en ese estado. Terry ayudó a limpiarle la herida que traía en la cara a Sophie y se ofreció a llevarla al hospital, pero Sophie no podía. Dijo: ¿saben qué? No tengo la energía ahorita de ir al hospital a explicar qué fue lo que me pasó o inventarme algo, no puedo. Además de que estaba el hecho de que Sophie todavía no había hecho ningún reporte de desaparición de su novio Jaime. No se había comunicado con su familia. El trabajo de Jaime ya se había cansado de llamar preguntando por qué Jaime no había asistido al trabajo. Y ella todavía no tenía la energía suficiente para inventar alguna mentira. Solamente había pasado una semana de que ellos se habían mudado a este lugar. Una semana no es muchísimo tiempo, pero no faltaban muchos días antes de que la familia de Sophie, la familia de Jaime y todos estuvieran preguntando qué está pasando. Al parecer algo está muy mal entre ellos. Además de que estaba lidiando con una anciana quitavidas y un montón de problemas inusuales en su casa. Sophie estuvo con Terry durante horas. Terry le ofreció café, galletas. Recuerden que ella ni siquiera tenía tiempo para comer. Los gemelos, después de jugar, fueron con ellas y ya tenían este aspecto aterrador, los ojos color negro, las garras y todo. Y muy a diferencia de cómo Sophie los percibió la primera vez, ahora le parecían tiernos, aunque sean este otro aspecto. Con esa transformación, Sophie sabía que ya era muy tarde y que ya era hora de regresar a su departamento, así que se despidió de Terry y fue caminando hacia su departamento. Subió las escaleras y sí le costó un poco de trabajo. Subió como 5 o 6 pisos, se topó con el hombre que no se movía en el piso 5, lo saludó así muy levemente porque no sabía si ya le habían dado la carta que habían dicho en el comité, pero sí era algo aterrador verlo ahí. Y cuando ya estaba caminando por el pasillo que daba hacia su departamento, su vecino ya estaba haciendo estos sonidos de animal y ella se sintió un poco aliviada, como de saber que estaba dentro de lo normal de ahí del edificio. En cuanto Sophie entra a su departamento, ya saben, da la vuelta a la perilla y abrió la puerta, se dio cuenta que algo estaba mal. Todavía no había desempacado todo, sí había un desastre ahí en su departamento, pero estaba diferente. Y después vio a Prudence salir de su cocina, levantando una mano donde traía un cuchillo y unas llaves colgadas que eran las de ese departamento. Sophie se dio la vuelta para tratar de abrir la puerta de su departamento y salir corriendo, pero Prudence de alguna extraña manera llegó tan rápido con ella que le cerró la puerta y le dijo: te voy a matar por lo que acabas de hacer. Sin pensarlo 2 veces y teniendo en cuenta que Prudence estaba en la parte de atrás de Sophie, lo que hizo Sophie fue hacer su cabeza hacia atrás para pegarle con su cabeza en la cara a Prudence de una manera tan fuerte que ella piensa que se le rompió la nariz. Prudence dejó caer el cuchillo que traía en las manos para llevarse las manos a su cara que le estaba sangrando. Sophie trató de recoger el cuchillo que se le había caído, pero Prudence estaba mucho más cerca, así que lo tomó antes que Sophie, y a Sophie no le quedó de otra más que salir corriendo de su departamento mientras
la anciana trataba de encajarle ese cuchillo. Como les digo, por alguna razón Prudence se movía de una manera bastante rápida, así que alcanzó a encajarle el cuchillo en el torso a Sophie. Claro que le dolió esto a Sophie, y cuando iba saliendo al pasillo, escuchó los ruidos de su vecino, estos sonidos como de animal, y se le ocurrió una idea. Corrió hasta su puerta, y claro que Prudence la alcanzó. Le encajó el cuchillo muchísimas más veces, mientras Sophie, con las pocas fuerzas que tenía, porque pues ya le estaba saliendo la sangre, tocó muy fuerte a la puerta de este vecino y le dijo: por favor, ¿puede ayudarme? Era algo como de vida o muerte. Si funcionaba, tal vez se salvaba, y si no, pues no se salvaba. Ella ya estaba a punto de desmayarse, ya saben, estaba comenzando a ver oscuro, pero lo último que alcanzó a escuchar fue como el vecino quitaba los cerrojos de su puerta. Lo último que pudo ver fue como una criatura salió de ese departamento, mitad lobo, mitad toro, y pues se fue contra Prudence, pisándola hasta dejarla sin vida. Ella ya no supo nada más. Despertó en el hospital 2 días después y ahí estaba ya su familia. Igual que la policía. Y la policía le informó que un vecino había reportado todo lo que estaba viendo desde su ventana, ya que a Sophie extrañamente la habían encontrado afuera del edificio. La policía también le dijo a Sophie: este vecino vio todo, como los robaban a ti y a tu novio, cómo subieron a tu novio a un coche, cómo te lastimaron a ti y cómo es que te dejaron así. También le informó que estaban buscando a Jaime, pero el coche donde lo habían subido pues estaba desaparecido, así que el estado oficial de Jaime era igual, desaparecido. En la policía le dijo: ya preguntamos en su trabajo, pero dicen que hace como una semana que no va, y Sophie no sabía qué decir, no sabía quién había dicho todo esto, pero les dijo: ah, sí, es que Jaime se tomó una semana libre para ayudar con la mudanza, y eso fue todo. Se alegró un poco de que no la culparan directamente de su desaparición. Ya había perdido mucha sangre, pero iba a estar bien, y además los policías dijeron que esas quemaduras eran químicas y que todo había pasado también cuando los estaban tratando de robar. Los papás de Sophie le dijeron: no queremos que regreses a ese departamento, al parecer está en una zona muy fea, pero Sophie les dijo: miren, lo voy a pensar, porque no me pueden obligar a hacer algo que no quiero, yo ya soy mayor, y a sus papás no les quedó de otra más que aceptar. Los 2 días la dieron de alta, ella decide regresar a su departamento convenciendo a sus papás de que no la acompañaran. Cuando va entrando a su departamento, entra al elevador por segunda vez desde que llegó ahí, se sintió aliviada de ver que no había piso 9 para llegar desde el elevador. Cuando iba llegando a su piso, vio a su vecino de una manera muy amable y le dijo: ay, qué bueno es verte así sana y caminando. De repente Sophie pensó: bueno, ¿será que todo me lo imaginé o qué? Pero en eso, este señor, el vecino, le confirma lo que pasó diciéndole: esa mujer nunca me cayó bien. Unos minutos después llegó Terry a su departamento para ver cómo se encontraba Sophie, y Sophie le preguntó: oye, ¿qué pasó con Prudence? A lo que Terry solamente señala el departamento del vecino y le dice: se la estaba comiendo. Sophie comenzó a pensar: bueno, ya no está Natalia, ya me deshice de ella. Derek ya se deshizo de las criaturas del elevador. Solamente quedan algunos intrusos que puedan venir a tocar la puerta, si es que alguno todavía queda con ganas de venir, y pues solamente no me meto al elevador entre las horas que es. Quitando eso, puedo vivir una vida semi-pacífica aquí. Así que pasaron unos días y Sophie decide quedarse en ese departamento a vivir sola. Que después de todo lo que había pasado, ella ya se había apegado bastante tanto a las personas que vivían aquí, a las criaturas, al edificio, por muy extraño que eso suene. Días después intentó arreglar de nuevo el jardín que había arreglado y que Derek había llegado gracias a eso junto con los gemelos de Terry, pero Derek no volvió a aparecer. Sophie cree que ya se fue para siempre. Después de tantos momentos difíciles, de una semana en que no pudo ella respirar en paz, por fin pudo llorar a Jaime, a su novio. Pero una noche, Sophie se acostó en la cama, en su departamento, que ya medio había arreglado, y se puso a pensar en Prudence, en cómo estaba ligada a Lila, en cómo la quería, en cómo la llegó a querer, en cómo, pues sí, Lila la necesitaba y Prudence necesitaba a Lila. Ella ya sabía todo lo que podía pasar, todos se lo habían advertido, y aún así, Sophie decidió hacerlo. Repitió el ritual que Prudence hizo para traer de vuelta a Lila.
Recuerden que cuando Prudence hizo el ritual, Lila no regresó de inmediato, sino unos días después. Así que, unos días pasaron y Sophie escuchó cómo alguien rascaba su puerta. Jaime estaba de vuelta.